Ya tú tienes Moca. Vamos a aprovechar la presencia de un invitado encargado de asuntos agropecuarios de un partido de oposición para introducir ese invitado precedido de un comentario que hemos tenido pendiente y que nosotros vamos a repetir en muchas ocasiones. Miren, nosotros tenemos o tendremos elecciones municipales en el mes de febrero, en 76 días. Se van a elegir todos los síndicos y los regidores. Pero miren, señores, a los únicos que tiene preocupado eso es a los candidatos. La población no tiene ningún problema ni de incertidumbre ni de preocupación, porque se sabe exactamente lo que va a ocurrir. De esos candidatos va a ganar uno por cada municipio y una sala capitular. Y van a hacer exactamente lo mismo que siempre han hecho. Cosas buenas y algunas no tan buenas. En mayo vienen las elecciones. Ya se da por descontado que, salvo algún fenómeno extraño, quienes van a competir van a ser el actual presidente de la República, Luis Abinader, Leonel Fernández, expresidente de la República. Son dos presidentes que se van a enfrentar. Y un candidato con una experiencia de haber sido ya presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago, pero también ahora resulta que Danilo Medina, expresidente que no pudo ser candidato presidencial porque se lo impidieron, se ha reencarnado en Abel Martínez y lo ha dicho y anda haciendo campaña, pero paralelamente como si él fuera el candidato. Es decir, que de hecho nosotros tenemos 3 candidatos presidenciales que han sido presidentes y que uno de ellos es presidente. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí no hay ningún tipo de incertidumbre. Aquí el único que tiene alguna preocupación es el empleado público que sabe que su cargo puede ser afectado si gana un partido diferente al que está. Y los que ya salieron, porque el PLD estuvo en el poder 20 años, quieren volver. Pero a la población normal nos importa un pito. Nosotros no estamos preocupados porque todos hacen exactamente lo mismo. Porque aquí hay una camisa de fuerza, a menos que aparezca un gobierno revolucionario que se vaya a las montañas y que descienda de la Sierra Maestra o de del Pico Duarte a cambiar el sistema. O que aparezca un Trump, un Milei, que tampoco cambiaron nada. Es decir, que el ciudadano común aquí no tiene ningún problema. Y estamos nosotros oyendo a los políticos que se viven diciendo cosas, pero ninguno te plantea un programa, yo voy a hacer tal cosa, porque ya tuviste en el poder, o el PLD no tuvo en el poder, o Leonel no tuvo en el poder, o Luis no tiene 3 años y ya aprendió. Entonces aquí no hay ningún tipo de incertidumbre, ni de ansiedad, ni de preocupación. Se va a votar por el que más me convenga, por el que yo conozco gente, si son suplidores, ya ni siquiera ese, porque el suplidor ahora tiene que ir a concurso. El narcotraficante lo que quiere es que le pongan al director de la DNCD.
para él poder seguir traqueteando. Nosotros no tenemos ningún problema, señores. Ahora, lo que nos preocupa es que aquí se viene a decir cosas que critican al que está y no te plantea un programa. Por ejemplo, hoy, nosotros tenemos, dentro de los 4 invitados que tenemos 2 que nos dan mucho gusto. Tenemos uno que quizás no fuimos adelante. Tenemos ya 4 años trayendo una persona que viene a hablar de la mecanización del arroz. Ahora el presidente dice, la única solución que hay para el DERECAFTA es eficientizarse mecanizando. Ahora. Ni lo hizo Danilo, ni lo hizo Leonel, ni lo hizo en el 90, Hipólito, porque eso fue que firmó el DERECAFTA. No hubo tiempo para eficientizarse. Ahora se va a invertir en lo que Olivero ha estado diciendo, comprar máquinas, financiar máquinas, hacer cooperativas, algo que se pudo haber hecho hace tiempo y hoy no estar preocupado por la competencia con el arroz. Y el arroz con el pollo, era los 2. Lo mismo nos pasa con nuestro otro invitado, que es subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Le decía a Roberto Rodríguez Marchena ayer que resalta mucho el clamor que tienen los productores del campo cuando va Danilo. Cuando va el presidente Abinader, le piden que le dé lo que le daba Danilo, porque aprovecha un poquito de chantaje. Dame lo que el otro me daba. Pero yo me acuerdo que la visita sorpresa y el FEDA casi estaban en justicia. ¿O ustedes no se acuerdan? Que iban a llevar a la justicia el FEDA porque iba a tocar a Danilo por la cantidad de millones que él dedicó al FEDA. Ahora resulta que eso no era nada, eso era un disparate. ¿Por qué? Porque aquí hay una institución que se llama el Banco Agrícola y una institución que se llama el Banco Comercial, que la diferencia es que el FEDA tenía una cosa buena que no lo depuraba. Usted no tenía que poner un título de propiedad en garantía, ni tenía. Ya el Banco Agrícola está casi como un banco comercial, pero el Banco Agrícola siempre funcionó. Ramón Santos sabe bien que aquí el Banco Agrícola, el hecho de cumplir cada año sus compromisos, implicaba crédito abierto, no tenían que buscar más papeles. No, yo tengo 20 años cogiendo prestado y pagando, y ya ese era un cliente del Banco Agrícola. Y el Banco Comercial tenía el Banco Central que lo controlaba. Entonces, nosotros vamos a hablar con Winton Marte, y Winton Marte nos va a decir realmente qué cosa se puede hacer en un gobierno nuevo de Abel o de quien sea, que el país lo necesite. Ya hablamos de que hay que tratar de eficientizarse para que ya el CAFTA no se puede cambiar. Lo dijo la embajadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lo que todo el mundo aspira? Primero, que no haya escasez. Eso hay que reconocerlo, que independientemente de que en todas partes del mundo ha habido aumento de precios, aquí no ha faltado nada. En el gobierno de Danilo nunca faltó nada. Y los precios con la pandemia tenían que subir. Tenían que subir porque hubo problemas también del trigo y de los abonos y del gas. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer un subsecretario de Asuntos Agropecuarios
Dice, yo soy del PLD, nosotros debemos volver al poder, porque tenemos un programa, o que completa lo que no hicimos, o que nos haría terminar lo que no pudimos terminar. Yo quiero dejar a Winton que nos hable de ello, porque también podemos coger y picotear el gobierno, si usted quiere, y así hacemos un buen programa, porque aquí lo mejor es picotear a alguien, ¿verdad? Adelante. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en su programa, en la revista Agropecuaria del Sábado. Un saludo a Michelle y también aquí a don Ramón y a todos los televidentes. Sí, doctor, yo estoy muy de acuerdo con usted en que debemos hablar de las propuestas. Las críticas juegan un rol importante para mejorar las cosas, pero estamos en un momento de hacer propuestas constructivas para llevar certidumbre al sector productivo, en este caso el agropecuario. Y en ese sentido, Abel Martínez ha elaborado un programa para transformar la agropecuaria dominicana. Y tal como usted mencionaba, hay bastantes retos. Lo primero es fortalecer la seguridad alimentaria y para eso es fundamental el crédito agrícola, como ya es ampliamente conocido, y Abel Martínez asume el compromiso de en 4 años ofrecer el equivalente a 4.000 millones de dólares. Igualmente, políticas de apoyo para apoyar directamente aquellos productos como el arroz, las carnes, especialmente la carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, los frijoles, entre otros productos afectados por el libre comercio del DERECAFTA. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es un programa que permita mejorar la eficiencia productiva, tal como usted decía, en el sentido de aumentar el nivel de mecanización agrícola en la producción de arroz para poder tener más eficiencia y ahorrar algunos costos, pero a la vez no descuidar el programa de mejoramiento genético que se rescató y se restableció en 2014 con la contratación del doctor Federico Cuevas y que inició un proceso de producción, de generación de nuevas variedades de arroz, y hasta 2020 se generaron 2 nuevas variedades de arroz que hoy se usan de manera extensiva. Seguir en ese proceso de mejoramiento genético, la asistencia técnica y también obviamente el apoyo directo con la adquisición de algunos insumos. El otro elemento fundamental, aparte de la seguridad alimentaria, es el aspecto técnico. En la República Dominicana, cuando vamos a las instituciones, tenemos técnicos, en muchas de ellas faltan en el IDIAF para hacer más investigación, faltan en ganadería para ayudar a la protección sanitaria y para la asistencia técnica en el campo, faltan en el Ministerio de Agricultura para dar más asistencia técnica. Entonces, en el programa de Abel, de AgroAbel, se plantea contratar 2.500 nuevos técnicos, capacitarlo, entrenarlo, para fortalecer la asistencia técnica en el campo. Igualmente, hay que hablar de productividad, y para hablar de productividad hay que hablar de tecnología. Y la tecnología, obviamente, que requiere recursos, y para eso se plantea un fondo permanente de 500 millones de dólares para financiar, en algunos casos, hasta el 100% de la introducción de nuevas tecnologías. En este caso tenemos que hablar de sistemas de riego presurizado, específicamente por goteo, por microaspersión, nivelación de suelos, porque todo eso que usted decía de la eficiencia que ha logrado el ingeniero Oliverio Espaillá en la producción de arroz es porque ha aplicado este tipo de tecnología. Entonces, esas son tecnologías básicas que nosotros debemos de fortalecer y de poner a la disposición de los productores. No es posible que sigamos produciendo banano y plátano todavía inundando los campos, desperdiciando la mayoría del agua. El tema sanitario es fundamental. Tenemos que fortalecer el laboratorio veterinario central, rescatar los laboratorios, las extensiones de este laboratorio veterinario central en las regionales agropecuarias, y a la vez establecer una red de centros de laboratorios para el análisis de residuos de plaguicidas, específicamente para
abordar la problemática de todos aquellos vegetales y frutas que exportamos, que a veces confrontan ese tipo de dificultades. La infraestructura rural es un elemento fundamental. Estamos hablando aquí de reparar, de reconstruir 6.000 kilómetros de caminos interparcelarios en todo el país, que es fundamental para que los insumos puedan llegar a los campos y que de las parcelas podamos sacar las cosechas de manera a un costo de transporte menor y más eficiente. Estamos hablando de rehabilitar al menos 3.000 kilómetros de canales y drenajes en todo el país, que son fundamentales para también ayudar a eficientizar el uso del agua, y obviamente la construcción de pequeñas y medianas presas y lagunas en todo el país. Por ejemplo, hay que terminar la presa sobre el río Guayubín, allá en Santiago Rodríguez. Hay que construir la presa, que ya lo anunció el presidente Abinader, la presa Don Miguel, allá en Dajabón, la presa en Montecristi sobre el río Cana, la presa de Amina allá en Valverde, entre otras pequeñas presas que hay que construir para aprovechar las aguas de lluvia. Entonces, en infraestructura esos son elementos fundamentales. Luego está el tema de la producción resiliente a los efectos del cambio climático. Y en ese sentido, el programa de Abel Martínez plantea, primero, tener buenos planes de prevención, contingencia y mitigación de los desastres que nos afectan cada vez más a la producción agropecuaria, y que según los estudios de la ONU, cada vez más nos van a afectar, porque la República Dominicana es el país número 11 del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático. Y esos reportes indican que cada vez vamos a tener patrones más erráticos de lluvia, es decir, que la lluvia que debe caer en un año, en 4 meses, en 6 meses, resulta que cae en 2 días, en 3 días. Entonces, a la vez tenemos grandes sequías porque la lluvia se concentra en pocos días, pero la lluvia concentrada nos provoca inundaciones. Vamos a ampliar la cobertura del seguro agropecuario, y no solo para incluir 50%, para incluir más cultivos e incluir el seguro paramétrico. El seguro paramétrico, que es el seguro que una vez se dan unas condiciones climáticas en determinada zona, pues ya puede entrar a apoyar a los productores. Y también vamos a introducir paulatinamente el seguro al ingreso del productor, como lo tienen los Estados Unidos, que en cada county, en cada comunidad, pues, dependiendo de cada rubro, tienen un ingreso mínimo establecido que el agricultor debe recibir para poder sustentar su vida, ¿no? Entonces, cuando se dan ciertas condiciones de mercado, ya sea que suban los insumos, como pasó ahora con el tema de la pandemia, los productores norteamericanos pudieron acceder a ese tipo de seguro. Una pregunta, en el caso de la República Dominicana, una cosa es un productor, vamos a decir, familiar americano, que tiene mucha tecnología y mucha tierra, que tú le des políticas gubernamentales, estatales, de incentivo, de apoyo y todo eso, a tú decir que aquí hasta dónde, el hecho de que tú tomes una familia que tiene 10, 20 tareas, 50 tareas, 2 o 3 animales, no importa, depende el área que esté, el hecho de que tú le des una pequeña ayuda, hasta dónde lo va a hacer eficiente, porque los volúmenes de venta de ellos son de agricultura o de agropecuaria familiar más que todo, hasta dónde eso se puede medir, si pueden competir. Bueno, es que en el mundo la agricultura es familiar. De 500, pero familiar en diferentes volúmenes. Sí, tal como usted señala. Pero ellos viven de sus 20 tareas y sí, aquellos de las 200.000. Exactamente. En el mundo se estima que hay 570 millones de unidades productivas de fincas. Y de esas 500 millones son de agricultura familiar, o sea que 70 millones son los más grandes. O sea que de los 8.000 millones de seres humanos hay 500 millones de unidades productivas. 570 millones de unidades productivas de fincas. No necesariamente corresponde a el número de productores. Hay productores que tienen más de una finca.
obviamente aquí pasa también. Los americanos son muy Y otros que no tienen. Y otro que no. Los americanos son muy hábiles en buscar brechas de subsidio, principalmente después de los acuerdos de la OMC y de ERECASTA. Correcto. Porque ellos tienen que resolver su asunto. Allá se planifica, primero es más definida la situación de lluvia, de riego y todo el cambio climático allá es más definido. Y entonces ellos, como la producción es tan grande y es tan inmensa, tienen que estar adelantándose a buscar líneas de subsidio para poder salir beneficiosos. Correcto. Y no es descabellado resolver el tema de los cambios climáticos, aunque suba la siniestralidad a través de seguro agropecuario, porque la verdad es que los gobiernos, este tipo de gobiernos, tiene que hacer unos esfuerzos extraordinarios de un día para otro. Apareció un ciclón y se llevó la línea noroeste entera, o se llevó el sur con todos los bananos. Sí. Entonces hay que salir a buscar y a resolver y prácticamente a improvisar, porque depende el daño, depende la asistencia. Sí. Y yo siempre he dicho que al Estado le sale más barato. Bueno, una comparación que se puede hacer era la CDE de antes. La CDE tenía seguro de riesgo de todo el país, de todo, no importa si fue un ciclón que tumbó un poste, no importa si mató a una gente, no importa quién fue que se electrocutó, su familia estaba cubierta, y eso sale más económico que salir a buscar dinero. Y yo quería aprovechar para preguntarte si tenía en el presupuesto que ustedes están presentando, si tenía partida la parte de la nivelación, si tiene partida asignada o es una de las cosas que simplemente se enuncian para hacerla, para apoyarla. No, hay las dos modalidades. Hay dos modalidades. Primero, es una tecnología que se puede financiar dependiendo, como decía Michelle, del nivel de productor, a través del Banco Agrícola principalmente, y también hay aquellos pequeñitos productores de agricultura de subsistencia que tiene que ir el financiamiento solidario del gobierno, como decía el doctor al inicio, porque es un productor que hay que ayudarlo a que su medio de producción sea más eficiente y que pueda entonces generar ingresos que le ayuden a sustentar a su familia. De manera lo que tú mencionabas con el tema del agua y el arroz. Sí, es fundamental para nivelar. Por ejemplo, ¿qué propone para eso el proyecto? ¿Reducir las áreas o reducir el uso del agua? Para eficientizar el uso del agua tenemos que nivelar los terrenos de arroz. La mayoría, por ejemplo, en la línea noroeste, en Montecristi, la zona mejor que nosotros tenemos, que es el Bajo Yaque, y Oliverio lo conoce bien y los productores que nos siguen, la mayoría de los terrenos no están bien nivelados. Tenemos todavía muchas divisiones dentro de las parcelas y esos son primero áreas que no se cultivan y para irrigar el terreno se tarda mucho tiempo. Las investigaciones, sí, las investigaciones demuestran que cuando se puede nivelar los terrenos, usted puede aumentar hasta en 1 tonelada por hectárea el rendimiento de arroz. Eso ha pasado en Argentina, en Uruguay y en otros países grandes productores de arroz. Aquí, obviamente, que esa tecnología también va a favorecer. De manera que nosotros en las áreas que se siembra de arroz debemos de nivelar al menos 500,000 de tareas para poder acompañar todo ese proceso. Además eso toma un tiempo. Toma un tiempo. Entonces, en Dajabón se está produciendo arroz bastante como antes. Sí, hay buena siembra de arroz. Allá habían unos chinos asentados. Japoneses. Sí, están allá. Que yo recuerdo que cuando andaban los promedios por 4 quintales por aquí, por el Cibao Central, allá él llegó a coger 8. Sí, hay buena producción allá en la Vigía. En la Vigía ahí está la colonia japonesa. Doctor, sí. Pasaron en este mes, pasó un acontecimiento que tiene que ver con la cantidad de agua que nos cayó. A raíz de esto, yo presencié un estudio realizado por el gobierno y en este estudio usted hace referencia también al cambio climático. Correcto. Nos llama mucho la atención, primero,
ustedes ya están tomando en cuenta esto. Y ellos presentaron, el presidente decía, mira, desde el año tal, 1960, nosotros teníamos un problema que tiene que ver con el medio ambiente cada 2 años. Y fue presentando cifras hasta el punto de que ahora estamos teniendo, no voy a abundar mucho en eso, estamos teniendo 2 por año. Correcto. Este año hubo Fiona y ahora en noviembre, pero el año pasado hubo 2, o sea, ya tenemos 4 veces lo que teníamos hace 30 años. Por otro lado, también me llama mucho la atención, dice, no, tenemos que prepararnos, el sector agropecuario, el sector construcción, pero el sector agropecuario tiene que prepararse para vivir con estos problemas. Inclusive, decía, a los productores que le prestamos dinero en Fiona, ahora no le podemos volver a prestar arriba de prestarle, porque hubo un grupo que se le dio un dinero por tarea, sí. Creo que se le dio a otro un dinero por 100 pesos por fanega de arroz, pero hubo otros que se le prestó dinero. Dice, ahora tenemos problemas porque al que está, tú no le vas a dar más dinero, tal vez tiene que extenderle el plazo y bajarle Es complicado. ¿Hasta dónde ustedes le tienen una propuesta o le están prestando atención a un problema que es real? O sea, no estamos hablando de que ninguna política pública puede cambiar lo que el medio ambiente nos está haciendo. Y eso es una realidad. Es una amenaza para el sector de que puede desaparecer en países como este. O sea, podemos decir que a largo plazo a lo mejor no seremos de los beneficiados. A lo mejor, decía uno, a lo mejor no tendremos ni playa en 50 años, porque a lo mejor cambia, si no hay sol, cambió todo. Háblenos de esto. Mire, ese es un problema tan serio, pero la solución tiene que ser integral. Y yo hablábamos ahora del seguro, que es para mitigar parte de los problemas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la resiliencia climática? Invirtiendo en proyectos de desarrollo agroforestal en las cuencas. Dígale a los productores que escuchan este programa lo que ustedes denominan resiliencia. La resiliencia es el establecimiento de cultivos. Es la capacidad de salir de abajo. El establecimiento de cultivos y de prácticas agronómicas, de prácticas de cultivo, que ayuden a disminuir los efectos negativos del cambio climático, es decir, de las lluvias, de las inundaciones, de la sequía, del aumento de la temperatura que se está registrando aquí también de manera importante. Entonces, por eso en el plan Agroabel nosotros tenemos contemplado desarrollar proyectos agroforestales en 15 provincias del país a través de la siembra de café, a través de la siembra de cacao, de aguacate en la parte más baja, de mango, de macadamia, por ejemplo en la zona de Sajoma y zonas altas, y obviamente la siembra de árboles forestales y maderables para proteger la parte más alta de la cuenca. Y eso, aunque es una inversión de largo plazo, al final es quizá la que más puede aportar, ayudar a disminuir los efectos negativos del cambio climático en las zonas bajas. Pero eso es un asunto estratégico además, porque eso va a ayudar a que podamos aumentar la producción de agua en el tiempo. Y quiero rescatar, Michelle, lo que usted decía ahorita del pequeñito productor. Mire, el seguro paramétrico es excelente para ese pequeñito productor porque no puede pagar una póliza, aunque el gobierno le subsidie el 50%. Pero las pólizas siempre son de recuperación del costo. Sí. Si la siniestralidad no es tan alta, aún siendo alta, para este tipo de eventos, que no es a cada rato, no son como los carros que viven chocando. Sí. Es que el daño que se hace con la no cobertura de una parcela al país, es alto, a los ciudadanos y a los consumidores, no puede ser voluntariamente. El seguro agrícola tiene que ser obligatorio. No obligatorio para el gobierno pagárselo. No. Puede ser obligatorio que el gobierno subsidie, como en la mayoría de los países, un %. Sí. Pero el que siembra 200 tareas de tierra tiene que estar asegurado. Tiene que estar asegurado. Y eso a la larga va a venir. Lo que pasa es que hay medidas
hay medidas que nada más están hechas para que se tomen, que son de las mejores medidas para el país. Sí, claro. El primer año y medio de cualquier gobierno. Porque si se habló de ahí en adelante, es más, no se habla normalmente. Doctor, ¿qué mensaje final usted le tiene como yo quiero, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD? Yo quiero resaltar que Abel Martínez se ha comprometido a hacer un pacto por la productividad, de manera que garantice rentabilidad a los productores. Y en ese sentido ha propuesto una ley, impulsar una ley de desarrollo agroindustrial, porque aquí tenemos que aprovechar más los productos que tenemos, de diferentes productos como el mango, la guanábana, el mismo aguacate que se nos pierden, los bananos, entre otros, para industrializarlo. Y lo otro que queríamos decir es que se van a restablecer la subasta de permisos agropecuarios para garantizar certidumbre a los productores, de manera que no les llegue producto en momentos de cosecha. Y algo muy demandado por los diferentes sectores, especialmente por los ganaderos, vamos a impulsar una ley para que todas las compras de productos agropecuarios que tienen los programas sociales del gobierno sean de producción nacional. Esto es fundamental para garantizar un mercado a los productores nacionales. ¿Y cómo está adjudicando el gobierno los permisos de importación ahora, este gobierno? No hay una subasta, hay una comisión que lo asigna y según han dicho, de acuerdo al récord. Pero como ustedes lo hacían, lo encarecía. Eso hay que discutirlo, porque realmente se recaudaban aproximadamente 1.500 millones de pesos por año que se devolvían en inversión al campo. Por ejemplo, las variedades de arroz que se liberaron fueron con parte de esos recursos, los caminos que se reparaban eran con esos recursos. Entonces, es una forma de llevar certidumbre al sector productivo nacional. Bien, Winston, vamos a darte las gracias. Winston Marte, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD y miembro del sector agropecuario del candidato presidencial.